Bueno, este es un candado Abloy. Son 340 con llave Sentry, sistema Sentry, y se puede ver el disco antitaladro y el disco de perfil. Esta es su llave. Con 12 discos tiene. Funciona correctamente. Vamos a hacerle su apertura con esta ganzúa. Tiene cortes y marcas de profundidad y de ángulo para ubicarnos de una manera correcta y más fácil dentro del cilindro. Bueno, vamos a empezar. Decir que este es un sistema de seguridad media alta. No es muy difícil de gansuar si se tiene la herramienta correcta. Yo lo pondría como que es una actualización del sistema Classic. Ok, aquí entró al revés. Hay que meterlo de esta forma. Esto para que podamos ver las marcas de frente. Ahí ya queda enfrente la marca guía y las marcas de los ángulos. Bueno, vamos a empezar con este. Ok, ahí estamos bien. Bueno, aquí estamos en la posición 5. Es un disco que tiene 6 cortes que van del 0 al 5. Este es 5. Giramos 90 grados y lo tenemos en la posición 0. A partir de esto, la ganzúa tiene movimiento libre porque no ha agarrado ningún disco. Para agarrar el primer disco, que es un disco de acero, empujamos un poco hacia arriba y empezamos a girar sin llegar al corte del segundo disco. El segundo disco se va a girar en 2 tiempos. El primero llegamos a esta posición, bajamos, pasamos por debajo del primer disco, regresamos a la posición 5 y acabamos de girarlo. Este disco al parecer es un disco que hicieron para evitar la manipulación y el gansuado, pero al parecer a los ingenieros se les olvidó que se puede acceder por abajo y por arriba. También hay que decir que no es un sistema de alta seguridad comparado con otros que tienen la marca, que son en realidad difíciles de gansuar. Ok, aquí este disco presenta total oposición al giro. Este es un buen indicativo que nos dice que es un disco de corte 5, el cual no hay que tocar. Pasamos al siguiente. Por ejemplo, a diferencia de este que se siente que gira. Un dato curioso para saber
cuando el disco está colocado correctamente es que antes de su colocación, primero presenta un efecto muy parecido al spool. Y el segundo es que cuando se coloca, el tensor va sintiendo avances. Esto quiere decir que la barra va entrando en las puertas verdaderas y permite ir girando un poco el rotor. No es mucho, pero se puede diferenciar fácilmente con mucha práctica y entrenamiento. Insisto, no son sistemas difíciles de gansuar. Solo hay que tener mucha paciencia y práctica. Este parece que es un corte cero. Bueno, no parece, es un corte cero. Por ejemplo, esa fue una puerta falsa, pero no tuvo avance. Lo cual me indica que aún no ha llegado al colocado real. A diferencia de este movimiento, que ahí se sintió un buen avance. Incluso el sonido es más notorio cuando se colocan los discos. Puede que este dé la apertura. Si no, hay que retocar más. Ok, vamos a retocar todos. Puede que le haya faltado alguno. Parece que es este. Ahí está. Era el tercer disco. No se había colocado correctamente. Bueno, ahí ya quedó abierto. Dio un pequeño giro. Posición cerrada. Abierto. Vamos a mostrarlo de esta manera. Ahí está abierto. Podemos girarlo a cerrarlo sin que se coloquen los discos. Ok. Ahí quedó ya cerrado totalmente porque regresé los discos a la posición 0. Perdón, a la posición 5. Es un poco complicado. Bueno, muy efectiva esta herramienta. Voy a hacerle un pequeño despiece para ver qué tiene dentro. Y para todos los incrédulos que dicen que no se puede abrir, realmente me importa poco. Solo lo hago para mostrar el sistema en sí. Ahí está su prisionero. Para desarmarlo quitamos ese prisionero, lo cerramos y una vez extraído el prisionero podemos girar esta rosca
tedioso. Ok, ahí ya podemos ver el sistema como tal. Disco de antitaladro. Retiramos. Y aquí podemos ver el sistema con la barra de bloqueo. Esa de la izquierda es la barra. Ok. Y este es todo el sistema de discos. Vamos a mostrarlos. Este es el disco de perfil. Supongo que es de acero. Antitaladro. De este hay dos perfiles. Uno que tiene un menor seguridad. Son los candados más chicos. Y este. Esta pieza de cobre que va acá en medio. Okay. Esta pieza es muy importante porque está diseñada para evitar la manipulación de los discos. Pero sí podemos apreciar la ganzúa. Nos da un paso amplio que puede cubrir los 90 grados. Incluso al ser flexible, este pequeño resorteo nos da unos cuantos grados más de juego. Si esta pieza fuera de acero sería un poco más difícil de ganzuar. Y bueno, los discos que irían en esta posición, no, al revés. Ok. Este es todo el sistema de discos. No se puede ver muy bien, pero ahí el primero se ve de acero. Es el disco por el cual podemos acceder al segundo por la parte de abajo. Bueno, vamos a mostrar un disco. Este disco realmente no tiene mucha importancia. Es un disco de corte 0 y no se tiene que mover. Este creo que son 2, no recuerdo muy bien. Ok, aquí está. Este no tiene puertas falsas. Vamos a ponerlos en orden. Este sí tiene una muy sutil. Ahí se puede ver ese pequeño corte de su puerta falsa. Este es igual, me parece. Creo que es el mismo corte. Sí. Ok. Este creo que es el que tiene más. No. Este tampoco tiene. Hay uno que tiene varias, pero no recuerdo cuál es. Incluso se sienten los... Pues no.
que en este se pueden ver un poco mejor. El detalle es que la cámara también, bueno, la luz no ayuda mucho por el reflejo del metal. Bueno, este es el disco más importante que quería enseñar. Este disco lo han puesto, es muy diferente a los otros discos para evitar la manipulación. Al tener salidas estas aletas, por decirlo de alguna manera, la ganzúa solo puede ir en un sentido y no puede regresar. Si regresa el mismo disco. Entonces lo que se hace es se gira, se accede por la parte inferior, se regresa, se vuelve a acceder y se gira por completo. No es muy difícil, solo es cuestión de pensar un poquito. Pues este es el disco el principal de acero. No tiene gran detalle. Los espaciadores y falta una. Ahí está el otro, vale. Si no, después pueden decir que el candado estaba truqueado y muchos comentarios que suelen decir. Bueno, este ha sido el Abloy Sentry. Ya había abierto uno de estos, solo que era un modelo más pequeño y con menos nivel de seguridad. Pero bueno, esta herramienta es muy efectiva. Muy efectiva. Me ha costado bastante la cuestión de la fabricación, pero pues bueno, ya quedó. Está disponible para el que guste preguntar por ella. Bueno, eso ha sido todo. Un saludo a todos.